Ahí estamos, no me veo mucho yo, pero creo que estamos ahí. Bueno, muy bien. Se cumplen a partir de ayer, 13 de agosto del 2025, empezamos a vivir este año que se inicia desde ayer, el 99 aniversario para el 100 años, el siglo de vida de el caballo Fidel Castro. Fidel ha sido probablemente uno de las, qué sé yo, 10 personas más importantes del siglo XX y nos ha acompañado a muchos de los que tenemos algunos añitos. Ha sido contemporáneo nuestro y eso ha sido, creo, para muchos, eh, sobre todo después que se fue, como un privilegio, ¿no? El día de ayer hubo una actividad y el embajador de Cuba en la Argentina, Pedro Pablo Prada, habló en un acto para el inicio del centenario de Fidel Castro Ruz. Voy a glosar, si se quiere, algunos de los elementos de lo que mi amigo y compañero y admirado Pedro Pablo Prada dijo ayer, recordando un poco los vínculos de Argentina, de Fidel con nuestro país. Fidel vino 4 veces a la Argentina, estuvo primero 4 meses después de la toma del poder, el 1 de enero de 1959, en el marco de una actividad que se hizo en Buenos Aires en el grupo de los 21 de la OEA, y en aquel momento fue declarado huésped oficial en el 1959, y eso, según cuenta la historia, le costó otras cosas, a Frondizi un nuevo golpe de Estado, de los que acostumbraba a la derecha oligárquica de nuestro país cuando había relaciones en aquel momento diplomáticas con la Cuba revolucionaria, ¿no? Eh, Fidel estuvo también tuvo un rol muy importante junto con Perú, hay que decirlo, en aquel momento en la Guerra de las Malvinas en 1982, marcando una solidaridad inquebrantable latinoamericana, más allá de que el gobierno dictatorial genocida que expresaba en ese momento el general Galtieri había sido el encargado de esa aventura militar, que en tanto táctica era efectivamente un desastre, pero en tanto principio de recuperación de nuestras islas no lo era, y por eso algunos latinoamericanistas, entre ellos Fidel, fue muy solidario en muchos aspectos, algunos desconocidos que la historia no puede dar hasta dentro de unos años, porque son aspectos casi confidenciales de los que Cuba ayudó en aquel momento a la Argentina, ¿no? Eh, Cuba sufre la ocupación de su territorio como Argentina del Reino como Argentina lo sufre en las Malvinas. Cuba lo sufre en la bahía de Guantánamo desde hace un siglo, un mecanismo perverso por el cual, luego de una invasión a finales del siglo XIX, se quedó con un pedazo de Cuba donde tiene una base que ha sido utilizada en determinados momentos como una cárcel para opositores, para gente sin juicio, porque claro, no está dentro del territorio de Estados Unidos, entonces puede tener justicia militar. Y no tener derecho de defensa a sus acusados, como ha pasado en relación a detenidos, algunos de ellos absolutamente en forma injusta en distintas partes del mundo, ubicados en esa base militar de detención, ¿no? Estuvo en el 73, antes, obviamente, en Buenos Aires, cuando asumió nada más ni nada menos que el tío Héctor Cámpora, y muchos de quienes estábamos en aquel momento vivos ya, recordamos como un momento de una ilusión enorme. Recordemos mayo del 73, la liberación de los presos políticos,
y esa esperanza que se hundió 3 años después con una dictadura genocida, ¿no? También es importante el trayecto de Fidel en relación a Argentina con los miles de graduados universitarios que fueron a estudiar gratuitamente, muchos médicos argentinos que se recibieron en Cuba y hoy están en distintas partes de nuestro país y del mundo, ¿no? Cuba ha sido un exportador de educación, de solidaridad, de sanidad, de educación partir de ese principio martiano de que patria es humanidad, ¿no? Y que Fidel ha repetido en muchísimas ocasiones. Le voy a pedir a Vicky si podemos escuchar parte de un discurso que Fidel dio en la explanada de la Facultad de Derecho, en donde estuve en el año 2003 escuchándolo al caballo. Escuchamos. Estaría en absoluta contradicción con su concepción poner un científico o un médico a producir sustancias o bacterias o virus capaces de producir la muerte a otros seres humanos. Nos faltaron incluso las denuncias de que Cuba estaba haciendo investigaciones sobre armas biológicas. En nuestro país se hacen investigaciones para curar enfermedades tan duras como la meningitis meningocócica, la hepatitis a través de vacunas que produce a través de técnicas de ingeniería genética, o algo de suma importancia, la búsqueda de vacunas o de fórmulas terapéuticas a través de la inmunología molecular. Perdónenme si he empleado esta palabra técnica, quiere decir a través de métodos que atacan directamente las células malignas. Y lo mismo, unas pueden prever y otras pueden incluso curar, y avanzamos por esos caminos. Y ese es el orgullo de nuestros médicos y de nuestros centros de investigación. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicio internacionalista en los lugares más apartados e inhóspitos. Pero que en cambio nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros del mundo. Médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente. Bueno, ahí escuchábamos a Fidel. Eh, Quiero decir algunas cosas respecto a actual de Cuba, ¿no? Eh, Cuba está viviendo una situación terrible,
Eh, y el objetivo desde el principio de la década del 60 de Estados Unidos ha sido, incluso ha trascendido los documentos originales que han planificado la lógica del bloqueo, estrangular al país para impedir que triunfe un modelo de sociedad alternativo, el planteado por la guerra del hombre por el hombre, que es lo que expresa básicamente el neoliberalismo y el capitalismo brutal de Estados Unidos. Ese estrangulamiento se produce, y quiero explicarlo, porque si no, muchas veces queda solamente en palabras, ¿no? De la siguiente forma: si se quieren vender algunos insumos para remedios desde Alemania a Cuba, Estados Unidos es castigar a ese laboratorio alemán no comprándole nunca más nada. Si algún barco se atreve a entrar en el puerto de La Habana, la aseguradora, la empresa aseguradora que aseguró a ese barco queda fuera del SWIFT, del mecanismo de cobro y de pago internacional, y se suspende a esa empresa naviera, lo hace obviamente el Departamento de Estado. Si Cuba quiere exportar algún producto, se impide que las empresas de aviación y las navieras trasladen esos productos. Si algún país se atreve a generar mecanismos de cooperación, Estados Unidos castiga con sanciones a ese país. Todo este modelo que comento y que ya tiene eh, décadas de historia, ha logrado en algunos momentos, como el actual, generar situaciones de ahogamiento terrible. Terrible porque no se permite, por ejemplo, que llegue el petróleo, porque no se le permite a Cuba tener crédito. Digo, todos los países del mundo que tienen necesidad, por ejemplo, de energía, vienen los barcos de gas natural licuado, entran, dejan el gas y se genera una compra de crédito, digamos, una tarjeta de crédito, y se va pagando eso. Bueno, a Cuba no se le permite. Tiene negado todas las posibilidades, y sin embargo, a pesar de eso, Cuba vive. Y digo esto porque sé el sufrimiento, lo conozco, el sufrimiento de millones de cubanos que quedan agotados, exhaustos, peleando contra molinos de viento de una potencia que es Estados Unidos, que es la misma que protege y produce los genocidios en otras partes del mundo, como en este momento en Palestina. Sin Estados Unidos no podría ser posible. Pero quiero decir otra cosa más. Cuba ha sido el lugar solidario que ha permitido a miles y miles de compañeros y compañeras un refugio cuando fueron perseguidos, cuando pesaba sobre ellos un castigo de dictaduras militares para ser exterminados, torturados. Cuba ha recibido a miles de compañeros, muchos de ellos los conozco. Muchos de ellos han contado sus experiencias de sobrevivencia gracias a la Cuba revolucionaria. Recuerdo también, para ir terminando, cuando en algún momento del gobierno de Mauricio Macri, en esa perversión más soterrada, y por eso creo yo más miserable, de Mauricio Macri, buscaban destrozarle la vida a la hija de Cristina Fernández de Kirchner, amenazándola con detención, no amenazándola, generando un mecanismo mediático jurídico, acusándola cuando nunca había participado en política, nunca tenía su militancia era artística, digamos, o sigue siendo. Bueno, tuvo refugio en ese país que amamos y que se llama Cuba y que tiene que ver con Fidel Castro. Vamos a un tema musical.
Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar.